¿Por qué es importante este caso? Porque este es el botón de muestra, junto con el de José Manuel del Río Virgen, de cómo se está llevando las cosas allá en Veracruz, cómo es la justicia. Por más que le hemos buscado, por más que hemos investigado durante tiempo este caso, pues no podemos saber exactamente por qué la hazaña contra este empresario. Vamos a comunicarnos ahora con el abogado Fidel Ordóñez hasta Veracruz. Con Fidel Ordóñez vamos a platicar acerca de precisamente cómo es la persecución política que sufren todas las personas que piensan distinto a la 4T, todas las personas que piensan distinto al gobernador Cuitlagua García Jiménez, porque ya la situación es pues muy, muy compleja en el estado de Veracruz. En Veracruz te inventan delitos. Sí, ¿no? Y que el gobernador salga a dar una conferencia de prensa hablando de un delito que debería ni siquiera intervenir, habla muy mal de la presión que está ejerciendo sobre los que les ejecutan la ley y sobre los jueces. Y para platicar de esta persecución política que se vive en el estado de Veracruz, recibo en la línea telefónica al abogado, al maestro Fidel Ordóñez. Querido maestro, ¿cómo estás? Me da mucho gusto escucharte. Bienvenido aquí a Primer Acto, la nueva radio desde México. ¿Dónde te encuentras? ¿En Veracruz hoy? En la ciudad de Jalapa, Veracruz. Desde aquí te saludo, hermano. Muchas gracias, querido Fidel. Bueno, estamos platicando de este caso, pues que nosotros traemos esta investigación desde hace tiempo. Coincidió con que el centro penitenciario del cual estábamos haciendo la investigación, pues el sábado en la noche para comenzar domingo, da una jueza de Veracruz la libertad a un preso, a un reo, el empresario Itiel Palacios García, y inmediatamente lo captura la Fiscalía del Estado de Veracruz. Lo tiene 40 horas sin llevárselo. Llegaron después de 40 horas por él. Y se lo llevaron por tierra hasta Veracruz. Lo tuvieron mucho tiempo desaparecido, más de 12 horas desaparecido, no sabían dónde estaba, y lo presentan ahí en el penal de Cosamaloapan. Todo por un supuesto crimen que cometió en un principio contra un diputado local. Lo declararon inocente y luego le atribuyen otros 2 crímenes, lo declaran inocente y aún así siguen detrás de él. Platícanos un poquito de este caso y se vuelve relevante porque la jueza que le concedió el amparo, ¿no? que hizo efectivo este amparo, pues fue arrestada por haberlo dejado libre, y entonces esto manda un mensaje muy malo, querido Fidel Ordóñez, a la sociedad y sobre todo a los juzgadores. Ahora, ¿cómo van a trabajar si trabajan conforme a derecho? ¿Los van a encarcelar? Pues es que vivimos en un estado, Veracruz es 3 veces heroico y va a ser 4 veces heroico si sobrevivimos a la política que se está llevando a cabo por parte del ingeniero Cuitlagua García Jiménez, porque finalmente lo hemos dicho en varias ocasiones, el daño que nos genera el hecho de que un gobernador no sea abogado o no tenga conocimientos básicos de derecho, un secretario de gobierno que tampoco es abogado, que es ingeniero agrónomo al parecer, y una fiscal general que está muy a modo a ellos. Entonces se generan violaciones graves a ejecutorias de amparo, a las legislaciones federales que ponderan en este estado mexicano, y bueno, vemos cosas tan raras como la detención de la juez. La juez finalmente está consignada por haberles disparado a los policías y traer droga en el coche. Cuando, o sea, al principio sabemos que tuvo una amenaza de la presidenta del tribunal y que obviamente la detuvieron por la razón de cumplir una ejecutoria de amparo que dictaba esta libertad a esta persona que, además, de absurdo como sea, lo tenían detenido en Ramos Arizpe. Entonces, son errores tras errores en todos los procedimientos, y que de una o de otra manera el ejercicio público del poder, creen ellos que debe de ser en un sentido de garrotazo a los enemigos políticos.
y Querido de Fidel, una u otra manera están equivocados. Querido Fidel, tengo que hacer una pausa. Te pediré que me aguantes 2 minutitos en la línea porque es muy interesante todo lo que está sucediendo en Veracruz. Necesitamos seguir platicando contigo de esto. ¿Me permites ir a un corte comercial y regresamos? Aquí estamos esperando. Gracias. Son las 7 de la mañana con 29 minutos. Tengo en la línea telefónica al maestro Fidel Ordóñez, uno de los abogados más prestigiados a nivel nacional y en el puerto de Veracruz y en todo el estado de Veracruz, donde mayormente pues litigas, donde trabajas, querido maestro. A mí me parece que lo que está sucediendo en Veracruz, salvo tu mejor opinión, porque yo ya tiene algunos años que salí de allá, aunque estoy constantemente en Jalapa, como bien sabes. Bueno, me parece que lo que está viviendo en esta administración Veracruz es una persecución política moderna y me recuerda tanto la manera de operar a como le operaron en su momento a un Dante Delgado, por ejemplo, ¿no? Sí, vaya, lo que pasa es de que hay una gran parte del desconocimiento del marco jurídico veracruzano y nacional, y de una u otra manera se permite el Estado excesos. Han estado metiendo a la cárcel, inventándose delitos, inventándose condiciones siniestras, vamos a decirlo así, en contra de exalcaldes, exdiputados, alguno que aspiró a ser presidente de un partido político. Entonces se establece un estado que nos genera mucha irritación social. Por allá en Tihuatlán hubo un candidato que lo persiguieron, lo detuvieron. Hubo el hijo de un diputado de Oaxaca que lo metieron y lo procesaron aquí. Pues José Manuel del Río Virgen. ¿Te refieres a José Manuel del Río Virgen? A la cárcel, ¿no? A los dos, sí, claro. a los dos abogados de él. Entonces, evidentemente hay un clima de persecución política y de un ejercicio público del ámbito de la justicia, pues solamente adaptado a lo que pretende y lo que quieren hacer ellos para, pues según mantener la calma y que el Estado diga que están trabajando, y bueno, pues lo único que están logrando es un cisma entre toda la ciudadanía y una unión en contra de los criterios que aplica el gobierno del Estado de Veracruz. En ese sentido, lo que pasa con el arresto de la jueza que lleva la causa de este empresario, pues es de terror. Es aquí cuando dices, la vida real supera la ficción, que te arresten, que te siembren. A ver, como dijo el pozolero, vamos por partes. Que la presidenta del tribunal cite a una jueza, ¿no? Para platicar de lo que hizo. O sea, es que ella la puso, la presidenta del Tribunal de Justicia del Estado de Veracruz puso a la jueza para que la arrestaran. O sea, ella la mandó traer a Jalapa y bueno, pues ya la Policía Estatal se encargó del resto. Entonces, esta es una complicidad en ese sentido. Yo no sé si haya allí delito que perseguir contra la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Veracruz, no lo sé, pero es claro que ella fue parte de esta operación para capturarla y arrestarla. 1, 2, que después la arrestaron, ¿no? Se la llevan a San José y dice su hija, con quien hemos platicado y con quien ha platicado todos los medios de comunicación, dice su hija que la forzaron a disparar un arma, seguramente un arma que estaba ya comprometida, que estaba sucia, entonces, ¿no? Y que la hicieron disparar un arma y después pues la tienen desaparecida, sin comunicarse, ¿no? La aparecen y la presentan cuando quieren, ¿no? Entonces yo veo una serie de irregularidades en el proceso que por Dios, en Veracruz te pueden hacer cualquier cosa y te meten a la cárcel, querido Fidel Ordóñez. Lo que pasa es de que mientras no tengan pruebas, pasó con el asunto del secretario técnico del Senado, que no había ninguna prueba en contra de él y lo quisieron mantener en la cárcel y de una u otra manera no hubo posibilidad, lo afectaron en su ámbito personal, patrimonial y simple y sencillamente porque él me dijo, dice, yo quiero ser candidato al Senado, dice, y nada más porque lo dije una vez me metieron a la cárcel. Le digo, bueno, pues es que
Simple y sencillamente las posiciones políticas creen ellos que se pueden discutir en los tribunales y en los juzgados penales. Entonces no puede ser. Hay una exalcaldesa de allá de las montañas con 3 Viridiana Bretón. Exactamente, con 3 líderes cafeticultores, uno de ellos destacadísimo, un destacado defensor de derechos humanos, y los meten a la cárcel porque se supone que le prendieron fuego como el pípila a una puerta de un establecimiento comercial privado o particular. Entonces, en medio de todo esto, aprovechan cualquier condición, porque hemos leído inclusive que le siguieron una causa penal en contra de alguien que fue presidente municipal solamente porque otorgó la firma en la sesión de Cabildo en donde se aprobó un lote para que se hiciera un relleno sanitario. Y con nada más con la firma del inicio, a él no le tocó nada porque todo esto pasa al Congreso del Estado y el Congreso del Estado es el que lo aprueba. Pues nada más por haber iniciado con eso le genera daño ecológico al Estado. Entonces, es una arbitrariedad completa y finalmente, pues lo hemos dicho y lo seguiré diciendo, una fiscal general que no cumplió el perfil, pero que es obediente, es una persona que es obediente al secretario de gobierno, obediente al gobernador de Veracruz, y que finalmente ellos, todas estas acusaciones, van a terminar revirtiéndoseles en responsabilidad a ellos, porque toda la persecución política lastima a la persona, pero no solamente en sus garantías individuales que establece la Constitución, sino en los derechos humanos que se encuentran firmados en los tratados internacionales. Esa es la situación en la que vamos a estar en estos momentos en Veracruz, en donde no dan ganas ni siquiera de litigar por la forma en que están haciendo las cosas en un tribunal absurdo, y bueno, es más cercano a la tremenda corte de 3 patines que a un tribunal que debe de estar con toda seriedad. Vaya, válgase el símil. No, te entiendo claramente. Bueno, de perdida con 3 patines, Nananina y el señor juez nos irrudeciendo, nos reíamos, ¿no? Por lo menos era un momento agradable. En Veracruz tú te puedes pasar un alto y te dan prisión preventiva oficiosa, no puede ser. Así es de grave esta situación, muy, muy grave. Oye, y en otro sentido, ¿cuál es tu opinión acerca de los jueces de distrito denunciados, que se encuentran denunciados? Bueno, los jueces federales están haciendo su trabajo y el gobernador se ha convertido en justiniano porque al final él está diciendo, él está acostumbrado a decir que es un delincuente consagrado sin tener ninguna prueba. Lo vimos en el asunto de la jueza. La jueza, lo primero que dijo el gobernador es que estaba retenida porque había violado su código de ética porque debió de haberle dictado resolución que lo mantuviera en la cárcel a esta persona. Ok. Al otro día dijo el gobernador en la mañana que había disparado y que traía droga en su coche. Y en la noche ya no quiso decir absolutamente nada. Sí, en la noche de ayer, en la tarde de ayer ya no quiso decir nada con motivo de esto porque ayudaría a la defensa. Entonces, si ellos cambian a cada rato la versión de unos hechos, pues es idéntico lo que están haciendo con los poderes, con el Poder Judicial Federal, contra los jueces de distrito, que lo único que hacen los jueces de distrito es dictar resoluciones ajustadas a derecho y que porque no le gustan al gobernador, que no tiene formación jurídica, reitero, es ingeniero, no es abogado, el secretario tampoco, es ingeniero. Entonces, como ellos no tienen formación jurídica y piensan que está dictada la resolución en contra, porque solamente así lo piensan, pues simple y sencillamente se han dedicado a denostar y atacar a la Suprema Corte con su manifestación del mes de mayo, del gobernador, y además con unas acusaciones a gente muy decente, que son los jueces de distrito, y los ataca de corruptos. Y la verdad, para
poder sostener una palabra así y poder decir que son corruptos, debería de tener las pruebas en la mano, no con especulaciones. Con especulaciones no se puede atacar la integridad de una persona, se tiene que probar, y es obligado, de acuerdo a la Constitución, que todo acto que diga una autoridad, y en este caso el gobernador, tiene no solamente que fundarlo, sino que tiene que haber pruebas que induzcan directamente la responsabilidad de un juez federal. Entonces, si nada más es especulación y estimación de él, y arteramente vuelve a decir que son corruptos y que están coludidos con las personas a las que les conceden el amparo, es un desconocimiento inclusive del procedimiento de amparo. Entonces, de una o de otra forma, esas equivocaciones en las cuales cae el gobernador de Veracruz, pues finalmente lo hacen a él que se vea mal con frente a los que sabemos que los jueces federales pues tienen una naturaleza completamente diferente a lo que él estima. Para él, todos los jueces son iguales, y no es cierto. Hay clases sociales, y dentro de las clases sociales las diferencias se dan de acuerdo al grado del intelecto, no al grado económico, sino al grado del intelecto. Y obviamente los jueces federales tienen un nivel mucho mayor en el ámbito del trabajo. ¿Por qué? Por la responsabilidad que ellos manejan del análisis constitucional. Esa es la única diferencia. De ahí en fuera, trabajan igual que como cualquier otro juez. Pues querido maestro Fidel Ordóñez, te agradecemos mucho este análisis de lo que se está viviendo en Veracruz. Ahora sí que Dios los ampare a todos mis hermanos veracruzanos, porque, híjole, los jueces estatales, después de lo que está pasando, ¿quién sabe? Es un clima de terror. Jamás habíamos visto algo que sucediera así, jamás. Y hace unos meses detuvieron a un juez civil de Coatzacoalcos, y ahorita a esta juez, y se está volviendo un clima muy enrarecido, muy difícil y muy lastimoso para todos nosotros los veracruzanos. Te agradezco mucho, maestro, que nos hayas tomado la llamada, y seguiremos platicando seguramente cómo evoluciona este terrible tema allá en Veracruz. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, estoy a sus órdenes. Fuerte abrazo, buen día. Cuando son las 7 de la mañana con 42 minutos, hacemos una pausa aquí en Primer Acto y continuamos. Ya regresa con un lenguaje claro, objetivo, oportuno y casual. Víctor Hugo Arteaga en Primer Acto.